Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a la asignatura de psicofarmacología. En esta ocasión quiero referirme a algunos conceptos introductorios o generales, es decir, conceptos nocionales sobre este importante campo de estudio. E inicio abordando el concepto como tal de psicofarmacología. Debo decir que la psicofarmacología es una disciplina bastante joven si tomamos en cuenta, sobre todo, que los psicofármacos fueron introducidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, específicamente desde el año de 1952, cuando se descubre, obviamente por serendipia, la clorpromacina. La clorpromacina, que es un fármaco perteneciente al grupo de fármacos llamado fenotiacinas. La clorpromacina es el primer fármaco antipsicótico que se descubre y que fue conocido en aquel momento en el mercado con el nombre comercial de Largactil. De aquí en adelante empezó la gran carrera y el desarrollo rápido de los psicofármacos que en menos de 100 años han proliferado de una manera vertiginosa. ¿Qué es entonces la psicofarmacología? En términos sencillos, definiremos la psicofarmacología como aquella disciplina perteneciente a la farmacología general que estudia las bases biológicas del comportamiento a través del análisis científico del efecto de los fármacos sobre la conducta y el sistema neuroendocrino. La disciplina de la psicofarmacología nos arroja luz sobre los principios básicos que gobiernan las interacciones entre el cerebro y la conducta. Hablando entonces de esta disciplina, es importante aclarar su objeto de estudio. Ya dijimos que la psicofarmacología estudia a través del análisis de los efectos de los psicofármacos sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema endocrino, estudia estas interacciones importantes que se dan entre la sustancia y el sistema nervioso. Ahora bien, ¿qué es un psicofármaco? Un psicofármaco es una sustancia química que ejerce entonces cierta influencia en los procesos de la mente. Los psicofármacos son agentes que inciden en el sistema nervioso y son capaces de modificar desde la conciencia hasta la conducta, pasando por la percepción inclusive. Los psicofármacos se han clasificado para su mejor comprensión, para su mejor estudio, se han clasificado por grupos de psicofármacos que están en correspondencia con las enfermedades que tratan. En ese sentido, a través de toda la asignatura vamos a ir hablando de estos grupos de psicofármacos. Entre ellos están los antidepresivos, están los ansiolíticos, también conocidos como benzodiazepinas, están los antipsicóticos, están los reguladores del humor, que también se denominan eutimizantes y que son conocidos en el área de la neurología como anticonvulsivantes o anticomiciales. Vamos a hablar también de los sedantes, de los hipnóticos y entre otros grupos no menos importantes que estos que he mencionado. Hay un punto al cual me quiero referir y que no deja de tener mucha importancia en términos del tratamiento de las enfermedades mentales. Es el tratamiento, la terapéutica de las enfermedades mentales antes de la aparición de los psicofármacos y específicamente unas décadas ahí muy cercanas a 1952. Antes de 1950, el tratamiento de las enfermedades mentales, las enfermedades psíquicas, sobre todo aquellas más severas, consistía, por ejemplo, en el aislamiento. Aislamiento que todavía se sigue utilizando como método terapéutico en ciertos contextos, sobre todo para aquellos enfermos que ya se han hecho refractarios a la medicación, es decir, que no responden a ningún medicamento, a ningún psicofármaco, y que representan también una alta peligrosidad tanto para ellos mismos como para la sociedad o el entorno en el que viven o se desarrollan. Por ese motivo hay contextos en los que todavía se utiliza el aislamiento, que debo decir es cada vez menos frecuente y menos recomendable. Otro método terapéutico era la hidroterapia, que consiste simplemente en la sumersión en agua por un determinado tiempo. También se usaba la lobotomía cerebral, que es una terapéutica extremadamente controversial y que consiste en la incisión quirúrgica de uno de los lóbulos cerebrales para tratar o modificar alguna estructura relacionada con el origen o con los síntomas de la enfermedad. Se practicaba, se hizo en un tiempo
un importante número de lobotomías, pero sigue siendo un tema controversial. Para 1950 se utilizaban la psicoterapia, de la cual conversaremos más adelante, como método terapéutico alternativo e inclusive coadyuvante y complementario con la terapia farmacológica. Se utilizó también el shock insulínico, del cual también vamos a hablar más adelante. La terapia electroconvulsivante, que todavía se sigue utilizando hoy a pesar de las controversias que generó y sigue generando, y sobre todo genera mucha controversia porque hay mitos, falsas creencias, y sobre todo estos mitos y falsas creencias han sido generados por un gigantesco y mayúsculo desconocimiento sobre la terapia electroconvulsiva o electroconvulsivante, que es, debo decir, bastante efectiva. Y a manera de avance digo esto para cuando hablemos de la terapia, para que cuando hablemos de la terapia electroconvulsivante veamos los beneficios, las bondades que tiene esta terapéutica, que no es o no representa realmente tratamiento de primera línea para ninguna enfermedad mental. Es un tratamiento que ya optamos por él cuando los pacientes, ciertos pacientes se han hecho refractarios a la medicación o al tratamiento con psicofármacos. De manera que la terapia electroconvulsiva es un tratamiento del cual debemos hablar y ampliamente para desmitificar, sacar las falsas creencias que hay sobre este abordaje terapéutico. Luego llega entonces el año de 1952, como ya dije, es cuando comienza realmente la historia de los psicofármacos. Ahora quiero referirme a un concepto que resulta muy importante cuando hablamos de psicofármacos. Es el concepto de receptor neuronal. ¿Qué son los receptores neuronales? Los receptores neuronales son sustancias proteicas, es decir, macromoléculas que se encuentran en la célula, sea que estén sobre la membrana celular o sea que estén en el interior de la célula, en el núcleo, en el citoplasma, inclusive en algunas organelas podemos encontrar estos receptores. Los receptores neuronales son sustancias, como dije, macromoléculas proteicas que interactúan con otras sustancias, sean estas endógenas o exógenas, entiéndase hormonas, transmisores, drogas, y en esa interacción tienen como objetivo modular toda la función celular. ¿Por qué es importante hablar de los receptores? Bueno, porque los receptores son esas sustancias proteicas con las que van a interactuar los psicofármacos, en general todo tipo de fármaco que entre a nuestro cuerpo. Los receptores tienen dos características centrales con respecto a los fármacos o cualquier otra sustancia con la que interactúen, hormonas o transmisores, por ejemplo. Estas dos características son la afinidad y la especificidad. ¿Qué es esto? Primero tenemos la afinidad. ¿Qué significa afinidad? Significa que el receptor reúne o tiene las características esenciales para recibir al fármaco e interactuar de manera adecuada con ese fármaco específico. Y la especificidad quiere decir que hay un receptor específico para cada sustancia, endógena o exógena con la que vaya a interactuar. Un receptor puede tener un sitio específico para una sustancia con la que interactúa, pero también hay receptores que pueden tener 2 y hasta 3 sitios para sustancias específicas, como vamos a ver cuando hablemos de los grupos de psicofármacos, como algunos receptores tienen sitios específicos para diversas sustancias. Por eso creo que el concepto de receptor es importante que lo retengamos y lo manejemos bien, porque vamos a seguir hablando del mismo en cuanto toquemos los grupos de psicofármacos. De los receptores, obviamente hay que decir muchas otras cosas. Hay mucha terminología relacionada con los receptores que puede resultar poco familiar para ustedes, pero que vamos a ir dilucidando y discutiendo en todo el trayecto de la asignatura. De manera que por ahora solo nos vamos a quedar con los fundamentos relacionados con el receptor, su concepto, ¿no? Y qué es lo que hace con la sustancia con la que interactúa. Hasta aquí el material de este video. Seguiremos viéndonos en otras entregas por este medio. Gracias por su atención y de verdad espero que este material les sea de utilidad como objeto de aprendizaje. Estos son algunos conceptos, como dije al inicio,
simplemente generales o nocionales sobre la psicofarmacología, los psicofármacos y los receptores, que son las sustancias con las cuales interactúan. Hasta la próxima.